Pues buenos días a todas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidas? ¿Sí? Ya veo que ahí tengo una tocaya, Mayra Hernández. Hola. Bueno, hola a todas, chicas. Pues miren, realmente he estado orando a Dios por la palabra y pues vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres el que nos habla. Tú eres, Señor, el que conforta nuestros corazones y nos enseña el camino por el cual debemos andar. Te pido, Señor, que en esta plática, Señor, que has puesto en mi corazón, tú toques el corazón de cada una de las mujeres que el día de hoy se están conectando, que escuchan esta palabra, mi Dios, y que tú, Señor, eres el que convence. No soy yo, simplemente yo quiero ser hoy un instrumento de tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el título que le puse a este tema es Llenas de la plenitud de Dios. ¿Sí? Llenas de la plenitud de Dios. Y bueno, yo no sé cuántas de ustedes han ido a algún restaurante, ¿verdad? De esos tipo buffet, ¿no? Que puedes comer lo que sea, ¿verdad? Y cuantas veces quieras. Apenas acabamos de ir a un restaurante estilo japonés, ¿verdad? Es muy rico. Y yo decía, ¿por qué no tengo más estómago? Porque todo está delicioso y yo quiero comer más. Pero ¿qué creen? Que mi estómago decía, ya no más. Porque ya creen que estaba. ¿Cómo estaba? Estaba llena. ¿Sí? Y entonces podemos llenarnos, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? Podemos llenarnos tal vez de comida chatarra, ¿a poco no? ¿Sí? Un día no tienes ganas de cocinar y te llenas de comida chatarra. O bien, ¿qué tal llenarnos de comida saludable? Pues eso nos va a ayudar a tener una mejor vida, ¿verdad? Una mejor salud, una mejor nutrición. Pero también podemos llenarnos de otras cosas emocionalmente, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestras emociones, y yo te pregunto, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo, verdad? Porque todo lo que nos llenamos, pues finalmente va a dar un fruto. Cuando nosotros nos alimentamos, pues todo nuestro cuerpo está siendo nutrido, ¿verdad? Para tener pues las fuerzas y la energía diaria. Pero si nosotros nos llenamos en nuestra vida de pensamientos erróneos, ¿sabes qué va a dar ese fruto? ¿Verdad? Pues puede dar depresión, desánimo, ¿verdad? Pensamientos de no valgo nada, nadie me quiere. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿de qué me estoy llenando el día de hoy? Y vamos a ir a Filipenses 4:8. Vamos a leer Filipenses 4:8. Algunas ya se lo saben, ¿verdad? Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es, muchas gracias, Lili. Necesitamos, ¿verdad?, llenarnos de la palabra de Dios y de esa manera podemos encontrar una plenitud en Cristo. Ahora, ¿qué me hace plena, verdad? A veces podemos pensar que tener fama, tener dinero, que hablen bien de mí, mis logros, ¿verdad? Alcanzar objetivos, tal vez eso me hace plena. Pero ¿qué pasaría si en algún momento pierdo eso? ¿Verdad? Pierdo la fama, ¿verdad? O mi economía no está tan buena como antes. O si en algún momento alguien habla mal de mí, ¿verdad? ¿Dónde va a quedar esa plenitud? Realmente se va a desvanecer. Por eso necesitamos ser llenas de la plenitud de Cristo. Y ahora sí vamos por el punto número 1, ¿verdad? El punto número 1 le he puesto yo destino y propósito. Y no sé cuántas de ustedes ya usan este dispositivo, ¿verdad? Llamado celular para llegar a algún lugar, ¿sí? Nosotros nos invitaron a una boda y nosotros íbamos a dirigir esa boda. Nos dan la dirección, entonces busco en Google Maps, pongo la dirección, ¿verdad? ¿Y qué creen? No me di cuenta que había dos lugares que se llamaban igual. Pues yo puse el primero. Y cuando llegamos,
pues no era ni salón, ni había fiesta, no había nada. Entonces mi esposo, muy apenado, le habla al novio y le dice, oye, ya estamos aquí, pero pues no vemos nada. Y el novio le dice, ¿y por dónde andas, no? Estábamos en un completo lugar opuesto a donde iba a ser la boda. Gracias a Dios, como íbamos a dirigir, pues salimos con mucho tiempo de antelación, ¿verdad? Pero cuando llegamos al destino, ¿verdad? Donde teníamos que ir a la boda, pues ya llegamos casi barriéndonos porque ya iba a iniciar la boda, ¿sí? Entonces, usamos estos dispositivos, ¿verdad? Y buscamos un destino, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? Porque queremos llegar a ese lugar, ¿sí? Ahora, ¿por qué les puse la palabra destino y propósito? Porque si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a poder llegar? ¿Están de acuerdo? Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a poder llegar? Por ejemplo, algunas de ustedes que han ido a Veracruz, ¿sí? A mí me encanta Veracruz, ¿sí? Y pones ahí en el Google Maps, ¿no? ¿Cómo llegar a tal puerto? Y entonces vas siguiendo ahí la ruta, ¿verdad? Del Google Maps, pero de repente puede haber obstáculos, ¿no? Cerraron la carretera, se ponchó la llanta, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que no llegues a tu destino con esa rapidez o con esa prontitud, ¿verdad? Porque hubo algo que te retrasara. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque todas tenemos una vida, ¿verdad? Todas tenemos un libro, ¿verdad? Que está en las manos de Dios. Como dice la Escritura, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Tenemos propósito en Él, ¿verdad? Pero si no estamos seguras a dónde vamos, yo a veces escucho a gente que está muy desanimada porque no sabe realmente qué hacer con su vida. Y quiero leerles Jeremías 29:11, que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión, en la LBLA, dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Y sabes, los pensamientos de Dios siempre son bien, ¿verdad? En Juan 10:10 también nos dice, yo quiero darte vida y vida en abundancia. Pero sabes, creo que muchas veces nosotros podemos obstaculizar que esas bendiciones lleguen con la prontitud que Dios quiere en nuestras vidas. Y para eso, pues vamos a ver algunos personajes de la Biblia que han impactado mi corazón, que Dios tenía buenos pensamientos para ellos y buenos propósitos, pero que algunos hicieron lo correcto y otros no hicieron tanto lo bueno, ¿verdad? Uno de ellos se llama Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? ¿Sí? Ok, pues entonces vamos a Jueces 13:5, porfis. Algo que a mí me impacta mucho de la vida de Sansón es que él fue escogido. Su mamá era completamente estéril. Imagínate, una mujer que no puede tener bebés y de repente, ¿verdad? Dice vamos al versículo 3, dice capítulo 13, versículo 3, dice, a esta mujer, está hablando de la esposa, dice, bueno, vamos en el 2, dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y Dios le da esta promesa, pero le dice que iba a ser nazareo. Ahora, ¿qué es nazareo? Eso lo vamos a ver en Números, capítulo 6, ¿sí? Si quieren, yo nada más les voy a mencionar algunas cosas. El voto nazareo, capítulo 6, versículo 3 de Números, dice que se abstendrá del vino y de la sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En el versículo 5 dice, no pasará navajas sobre su cabeza. Versículo 6, no se acercará persona muerta. Y versículo 7, en la parte hasta abajo, dice, será santo para el Señor. Y, ¿sabes?
Sansón hizo de su vida un despapalle, la verdad, ¿sí? Él fue atraído por las mujeres, se encontró a Dalila en un lugar llamado Sorek, y ahí ese pueblo significa viñedo. Entonces imagínate, ¿dónde estaba metido Sansón? Donde no debía. Y sabes, en ese viñedo donde se encontró a Dalila, me decía mi esposo que ese pueblo se encontraba entre el pueblo uno de los pueblos de Israel y entre el pueblo de los filisteos. Entonces, para mi esposo, él me comentaba, ¿sabes qué? Es que Sansón estaba, como dice la escritura, o eres frío o eres caliente, porque lo tibio lo vomito. Realmente Sansón estaba en el centro, ¿verdad? Qué terrible. Y algo que a mí me impacta de Sansón, que teniendo todo este potencial, ¿verdad? Él tenía que dejar su cabello súper largo, ¿verdad? Porque era parte de ser un nazareo, no tenía que comer nada de muerto. Y si recuerdan un poco de la historia, pues él comió, ¿verdad? De un león que estaba muerto y de ahí tomó la miel y pues órale, ¿no? Se la metió y además convidó a sus papás. Entonces, él hizo todo lo que era incorrecto, menospreció el llamado de Dios y pues ustedes conocen la historia que es muy triste, que termina él siendo atrapado por los filisteos gracias a que su debilidad con Dalila, ¿verdad? Dalila lo empieza a seducir, ¿verdad? Y entonces él cae en una gran debilidad y le dice que si le cortaban el cabello ya en el último momento, pues él iba a perder toda su fuerza. Pero realmente él lo que había hecho es menospreciar el llamado de Dios. Sansón llega un momento donde le arrancan los ojos, ¿verdad? Y queda completamente ciego. Y yo digo, ¿realmente tú crees que ese era el propósito y el llamado que Dios tenía para él? Bueno, a lo mejor podemos llegar aquí a algo teológico, algunas me dirán sí, pero en lo personal, de verdad, con todo mi corazón, yo no creo que Dios quería que él terminara de esa manera. No lo creo, ¿sí? Que finalmente Dios usa, dice la escritura, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Al final, Dios le permite, ¿verdad? Dice la escritura que comienza otra vez a crecer su cabello, ¿sí? Y comienza otra vez ese pacto de nazareato, ¿sí? Yo lo que creo es que en medio de esa tribulación, a veces las tribulaciones nos llevan a conectarnos más con Dios, nos llevan a razonar un poco más pues de la vida, de lo que está sucediendo con nosotros, de lo que hemos hecho mal o de lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y entonces yo en lo personal creo que Sansón empezó realmente a estar contristado en su corazón y yo creo con todo mi corazón que él comenzó a clamar a Dios. Y en ese clamor de Dios, a mí me impacta ver en el libro de Hebreos 11, capítulo 32, donde habla de los hombres de la fe que conquistaron reinos, ¿verdad? Que hicieron grandes cosas y en esos nombres está Sansón, ¿verdad? Si nosotros realmente vemos su vida, diríamos, ¿eso hizo? O sea, realmente él hizo lo que debía hacer en su vida, pues yo no lo veo así. Yo creo que él la regó mucho, ¿verdad? Y terminó, obviamente, con su debilidad, terminó con su propia vida, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros podemos escoger qué anhelamos para nuestras vidas. Otra historia, y esta también la conocen, es la de David y Saúl, ¿sí? Aquí escribí algunas cosas que creo que son importantes. Y algo que a mí me impacta de David y de Saúl es que, pues, ambos fueron ungidos para ser reyes de Israel, ¿sí? ¿Sí ubican esa historia un poco? ¿Sí? O sea, Saúl, en el caso de Saúl, vamos a leerlo si quieren para ver un poquito. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 9, por ahí primero, y voy a decirles un poquito de qué pasó, ¿no?
Se pierden las burras del papá de Saúl y entonces Saúl va a buscar, ¿verdad?, esas asnas. Y cuando las estaba buscando, ahora sí vamos a 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Sí? Y bueno, ahí viene toda una historia, ¿verdad? Y se encuentran con Saúl. Y en el versículo 20 ya la están platicando con el profeta y le dice, de las asnas que se perdieron ya de 3 días, pues ya ni tengas cuidado porque ya se hallaron. Y vamos al capítulo 10. Y entonces dice que Samuel toma una redoma, Samuel es el profeta, ¿verdad? Dice, y la derrama sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sí? Entonces vemos cómo Saúl, ¿verdad?, fue ungido rey. Y en 1 Samuel 16, si quieren no lo busquen, yo lo leo, dice en versículo 13, ¿verdad?, está hablando que Samuel tomó el cuerno del aceite e ungió ahora a David, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que los dos fueron ungidos. ¿Qué más había en común? ¿Sí? Escribí aquí, de David y de Saúl. David era un hombre que buscaba a Dios y Saúl se alejaba de Dios, o sea, él la regaba constantemente. David pecó y se arrepintió, pero Saúl constantemente tenía falta de arrepentimiento, hacía las cosas y se encubría, ¿verdad? O sea, lo hice por esto, lo hice por aquello, pero no aceptaba lo que él hacía mal. David era obediente y Saúl era desobediente, ¿sí? En una escritura vemos en 1 Samuel que 15:22 que le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, ya Samuel en verdad era desobediente. Ambos eran grandes guerreros y ambos tenían un gran llamado que era ser reyes de Israel en diferentes tiempos. David era fiel a Dios, Saúl era infiel a Dios. Y David era un hombre seguro, pero Saúl era un hombre inseguro y miedoso. David venció a Goliat. ¿Y Saúl pudo haber vencido a Goliat? Yo les pregunto, ¿Saúl pudo haber vencido a Goliat? ¿Sí? Sí. Yo estaba leyendo que los dos, incluso dice la escritura que eran apuestos. De David dice que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Y en el caso de Saúl dice que era un hombre bien parecido y de elevada estatura. Obviamente no como Goliat, pero él era un hombre alto, ¿verdad? Y tenía tanto miedo por derribar a Goliat y lo terminó venciendo David. Y de ahí, ¿qué creen que pasó? Nacen celos y nacen un coraje en contra de David, ¿sí? David era, y entonces, perdón, Saúl intenta matarlo varias veces, ¿sí? Vemos en la escritura. Y yo veo aquí que Saúl fue dominado por sus emociones y por su orgullo. Él fue dominado, ¿verdad?, en sus pensamientos y desvió su mirada de su propósito. Pasó la vida persiguiendo a David en lugar de perseguir los sueños de Dios o perseguir ese gran llamado, porque cuando es llamado Saúl a mí me impacta porque él incluso se ve humilde, ¿no? O sea, yo que soy de este pueblo tan pequeño, ¿cómo puedo ser llamado, verdad? Pero ahí perdió todo, se le olvidó todo y entonces perdió el piso, ¿sí? Y entonces Saúl comenzó a desgastar su fuerza, su tiempo, su dinero, desgastó a su gente al estar persiguiendo a David. Y yo quiero que el día de hoy tú puedas meditar en tu propia vida, ¿verdad? Y puedas pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Porque aquí tenemos el ejemplo de dos personajes de la escritura que tenían un llamado y tenían un propósito bastante fuerte, pero Saúl fue vencido por el orgullo, fue vencido por los celos, fue vencido, ¿verdad?, por esas inseguridades.
Y entonces comenzó a poner su mirada en las cosas, ¿verdad? Que no debía. Y todo eso yo veo un desperdicio de una vida, ¿verdad? Que pudo haber sido exitosa y fue un desperdicio de vida, cosa que David no lo hizo, ¿sí? Y a veces necesitamos meditar en dónde estoy poniendo mi mirada. ¿Estoy poniendo mi mirada realmente en Cristo? ¿O estoy poniendo mi mirada, verdad, en las cosas vanas o en una persona? Porque a veces podemos tener celos, envidia, o porque ella sí, porque yo no, porque ellos tienen y porque yo no, ¿verdad? Y podemos estar perdiendo de vista, ¿verdad? Nuestra plenitud que debe ser en Cristo. Y ahora, ¿por qué les digo todo esto? Como ustedes saben, en este año tuvimos dos pérdidas, que fue mi suegro y mi cuñada, ¿sí? Y la verdad es que cuando pasan este tipo de cosas, pues te hacen meditar mucho en la vida, mucho, mucho, mucho. La verdad es que mi suegro, yo veo un hombre ejemplar. La verdad es que Dios le permitió una excelente vida, ¿sí? Servirle a Dios. Él era un hombre dador, era un hombre exitoso, era humilde, ¿sí? Aprendí mucho de él, muy inteligente, siempre tenía los conceptos claros de todo, hasta de historia le podías hablar, de la Biblia, o sea, extraordinario. Dios le permitió una buena vida y si yo veo su vida de él, digo, wow, o sea, él tuvo diabetes por 40 y tantos años, pero se cuidaba, se inyectaba todos los días, estaba muy atento a su salud, comía correctamente, de vez en cuando sí se salía con algo dulcecito, pero en verdad, o sea, fue una vida que me dejó mucho ejemplo, ¿sí? Dios le permitió una partida hermosa, o sea, para nosotros ya no está, pero es una ganancia en el cielo, ¿verdad? Y Dios le permitió de veras irse con esa tranquilidad, con esa paz. Pudo bendecir a sus hijos, pudo orar también por nosotros y simplemente se quedó dormidito y se fue. Y dices, wow, ¿no? O sea, qué vida tan hermosa. En el caso de mi cuñada, pues ella, ustedes saben, algunas saben, pues fue de un cáncer completamente terminal, ¿sí? En febrero que fallece mi suegro, pues ella estaba, ¿sí? Ella estaba completa, con una salud perfecta. Nunca nadie de nosotros nos hubiéramos imaginado que meses después ella también se iba a ir con mi suegro, ¿sí? Y la verdad es que todos tenemos una fecha de caducidad, ¿sí? O sea, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Y todos tenemos una fecha de caducidad, pero Dios quiere que vivamos en esa plenitud que Él lo llena todo en todo. A veces estamos desperdiciando mucho nuestras vidas, ¿verdad? En enojos, en celos, en envidias, en queja. Y algo que yo quiero decirte, que la queja en verdad hace infeliz a las personas. La queja es terrible, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Decía, gracias a Dios por un nuevo día y sí, pero hay gente que dice, ay, un nuevo día, ay, no, qué horror, qué coraje, ay, no, tengo que hacer lo mismo y hay que cocinar y hay que planchar y hay que atender y hay que barrer y hay que no sé qué y hay que ir al súper, ¿no? Y todo es molestia, ¿verdad? Y queja. Llega el marido y se quejan. Con los hijos y se quejan. Es que dejaste sucio, es que no pusiste. Y entonces una vida de queja, en verdad, te hace una vida infeliz. Una vida infeliz. Necesitamos aprender a ser agradecidos, ¿no? Si tengo trabajo, gracias por el trabajo. A veces a lo mejor me siento cansada de ir, pero gracias porque tengo un sustento. Si tengo que barrer la casa, gracias Señor porque tengo una casa donde dormir, ¿no? Si dejan desacomodado, pues platiquemos y organicémonos, ¿no? Yo ahorita llevo casi 20 años de casada y estoy aprendiendo, ¿verdad? Todavía a ir mejorando cosas, ¿no? No me había dado cuenta, ¿verdad? A veces ya lo volvemos hábito de que yo me molestaba mucho, ¿verdad? De que hago el quehacer todo el día, luego llegan ellos, ¿verdad? Mi esposo y mi amado esposo y mi amada hija, llegan a la casa y dejan todo aventado, la mochila, las chamarras, la computadora, ¿no? Y entonces yo veía mi casa y decía, pero ¿de qué valió la pena todo mi esfuerzo? ¿No? Y entonces comenzaba yo a estar enojada, ¿sí? Y no me había dado cuenta de esa mala actitud,
de estar enojada con mi esposo y con mi hija, y entonces ya le servía de comer y hacía las cosas molesta, hasta que me di cuenta. ¿Y saben qué hemos hecho? A las 8 de la noche, digo, no exactamente a las 8, puede ser 8:30, máximo 9, ¿sí? Todos vamos a, dice mi esposo, vamos a hacer aspiradora, ¿sí? Y hacemos aspiradora, y mi casa al siguiente día, yo puedo bajar las escaleras y decir, ¡ay, qué casa bonita! ¿Sí? Y eso me da paz. A veces hay cosas tan sencillas como esas que podemos ir cambiando, pero ¿estamos aprovechando la vida que Dios nos está dando? ¿Estamos realmente dando fruto? Porque dice la escritura, fuera de mí nada podemos hacer. Por eso es que el tema le llamé llenas de la plenitud de Cristo. O sea, realmente estamos permitiendo que Dios nos llene todos los días y poder vivir en esa plenitud en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Como les decía de mi cuñada, ¿no? La verdad es que Dios le permitió lo que permite, creo, a pocas personas. No lo sé, no tengo estadísticas, pero pues es que ustedes saben que eso llega de sorpresa. O sea, muchas veces pasó y ya, ¿no? En el caso de mi cuñada, pues tuvo unos 15 días aproximadamente que Dios le permitió para ponerse a cuentas, ¿verdad? Bueno, para entender primero que estaba enferma. Segundo, ella no quería ir a quimioterapias ni a ese proceso y Dios se lo concedió porque su muerte fue muy rápida, ¿verdad? Tercero, ella reunió a todos los hermanos antes de irse al hospital con mi suegra también, y se pusieron a cuentas, en paz todos, ¿sí? Y ya cuando estaba hospitalizada, ya ella, pues ya estaba bastante mal. La verdad es que me acuerdo un día que mi esposo y yo estábamos orando por ella, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Siento mucha carga por tu hermana. Y mandamos un mensajito a algunas personas que por favor levantaran una oración para ella y que Dios le permitiera no tener doloroso sufrimiento y agonía, ¿no? Fue algo que Dios puso en nuestro corazón. Y yo le decía a mi esposo, oye, yo veo muy mal a tu hermana y tal vez es porque Dios no se la lleva, porque a lo mejor hay algo todavía que ella necesita hacer. Probablemente es ponerse a cuentas con algo, ¿no? Digo, pues vamos a orar. Y nos pusimos a orar, sin platicarlo con su hermana. Su hermana estaba con ella y Dios le pone lo mismo en su corazón. Y entonces le dice, oye hermana, ¿habrá algo en tu corazón que todavía sientas pendiente para con Dios? Y ella dice, sí, 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 sí hay algo. Y entonces mi otra cuñada la pudo ministrar, estuvieron orando, ¿verdad? Al final pusieron alabanzas y, ¿sabes? Ese día se fue, ¿sí? Se fue con el Señor. Y yo creo que hubo gran misericordia para su vida porque Dios le permitió eso, ¿no? Ponerse a cuentas, ponerse en paz, pedir perdón a Dios de cosas y ordenar su vida solamente en 15 días. Sorprendente. Y sabes, pues todo esto a mí me lleva a pensar en mi propia vida, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Por eso les decía destino y propósito, ¿sí? Si no sé a dónde quiero llegar, pues ¿cómo voy a poder llegar? Y esto lo vamos a conocer a través de las escrituras. Es el mejor manual que nos va a guiar, más que el Google Maps, ¿verdad? Nos va a guiar en la vida, ¿sí? Nos va a guiar en la vida para tomar las mejores decisiones. Digo, tenemos errores, nos enojamos, la regamos, podemos fracasar en cosas o podemos sentirnos fracasados en algunas situaciones, ¿verdad? Pero si tenemos la plenitud de Cristo, ¿sí? Si realmente somos llenas todos los días de esa plenitud, vamos a ser vencedoras, aún en medio de las pruebas. Y yo lo veo ahora, por ejemplo, con mi suegra, porque mi suegra obviamente sí le duele, pero a mí me impactó porque esa noche me dijo, doy gracias a Dios porque mi hija ya está descansando. Ella ya llegó a la meta. ¡Wow! No son palabras fáciles para una mamá, pero ella entendió la plenitud en Cristo y la llenura en Cristo, ¿sí? Y bueno, pues
me llegó un artículo, ¿verdad? Yo esta tecnología, no sé si ya no se escucha o qué, pero me llegó un artículo muy interesante de las personas que están a punto de morir, ¿verdad? Y de las cosas que se arrepienten. Y se me hizo interesante. No les voy a leer todo el artículo, pero les voy a leer algunos puntos que se me hicieron interesantes. Una de las cosas que las personas más, ¿verdad? Se duelen en su corazón por no haber hecho es haber perdido el tiempo en excesivas preocupaciones. ¿Sí? A veces nos las pasamos así, ¿verdad? Ay, que si va a llover, que si el coche, que si escuchas una noticia que un tren se llevó a una persona, pues ya estás preocupada casi casi, ¿no? Que tu hijo no vaya a pasar la vía de ningún tren, digo, ¿no? O cositas así que nos estamos imaginando, ¿verdad? Que a veces están hasta muy fuera de nuestro entorno, pero nos estamos preocupando excesivamente, ¿sí? El Salmo 55:22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Por eso les decía, nuestra plenitud necesita ser el Señor. Nosotras no fuimos diseñadas para andar cargando preocupaciones excesivas. Necesitamos aprender que Él sea nuestra plenitud, que Él sea nuestro todo, saber que Él tiene el poder, ¿verdad?, para hacer milagros sorprendentes. Mateo 11:28 dice, venid todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, si tú estás teniendo excesivas preocupaciones, si tú estás llenando tu cerebro de cosas, yo te animo a que te despojes de eso, a que lo entregues al Señor, que aprendas a entregar sus cargas, porque a veces, ay, ¿y de qué me voy a morir? ¿Y si mañana me muero? O sea, no, tranquila. Dios tiene los tiempos perfectos. Y Él va a hacer que cumplamos los propósitos aquí en la tierra. Sí, tenemos un destino eterno. Y gracias a Dios que le conocemos, gracias a Dios que creemos y gracias a Dios que tenemos esa vida eterna, ¿verdad? Porque los que no le conocen van a tener una vida eterna en el infierno, ¿sí? Pero que no vivas con ese terror, ese temor de qué me va a pasar, voy a salir a la calle y si me cae no sé, un meteorito, ¿no? ¿Qué me va a suceder, no? O sea, vivamos en esa confianza y en esa paz. Otra cosa es, por lo que estas personas que están ya al punto de la muerte se arrepienten, dicen, es haber dedicado tanto tiempo al trabajo y no a la familia, ¿sí? Sabes, a veces valoramos más otras cosas, pero no pasamos tiempos con nuestros hijos o con nuestro esposo o con nuestros padres, ¿verdad? Incluso con nuestros amigos, ¿sí? Y yo quiero animarte, ¿verdad? Que el mayor tiempo de tu vida sea buscando primeramente a Dios, ¿sí? Ese sea tu mayor deleite. Y posterior que busques tiempos, ¿verdad? Las que estamos casadas, en verdad, necesitamos buscar estar un tiempo con nuestro esposo, salir con él, platicar, dialogar, ¿sí? Las que tenemos hijos, si tienes hijos pequeños, ¿sí? Ay, que están chiquitos, vamos a darles el celular, que vean una película. Pasa tiempos con ellos, juega con ellos, disfrútalos, edúcalos, ¿sí? Disciplínalos. Tú eres la mamá, ¿sí? Y ellos necesitan de ti, no que los eduque un celular o los eduque una escuela. Eres tú, la que necesitan tus hijos. Si ya son adolescentes, he escuchado gente que dice, es que no hablan, ¿sí? Pero ellos van a hablar con sus actitudes. ¿Qué dicen sus actitudes? ¿Qué debo hacer yo? Necesito estar con ellos. Y lo más que podamos, ¿verdad? Mostrarles que Jesucristo no es una religión, que ellos puedan ver la relación de Cristo y ese encuentro, ¿verdad? Que es real, ¿sí? Entonces, medita en eso, ¿verdad? Yo te estoy evitando, ¿verdad? Si un día, mucho tiempo, ¿verdad? Le dice mi hija, a veces cotorreamos y le decimos, Señor, ¿le puedes poner más hojitas ahí de vida a tu librito? Y que sean bonitas, ¿verdad? Que sean muy bonitas. Entonces, en ese librito, ¿verdad? Donde ya hay una caducidad y escrita, donde va a pasar mucho tiempo, que no te suceda esto, ¿verdad? Decir, ¿y por qué no hice? ¿Y por qué no dije, ¿verdad? Bueno, otra cosa también interesante es, mm,
Bueno, voy a mencionar otra. Dice, el preocuparse por lo que digan los demás y tratar de agradarles a ellos y no a nosotras mismas. Pero recuerden, necesitamos agradar primeramente a Dios, ¿sí? Necesitamos agradar a Dios. Y bueno, ya el último que voy a mencionar es de no decir sus sentimientos positivos o negativos. ¿Sabes? Apenas mi mamá me contaba algo muy lindo, ¿verdad? Como saben muchas, pues mi papá nos abandonó cuando yo era muy chica y pues mi papá era algo violento, sobre todo más con mi hermano que fue el primer hijo. Entonces él llegaba del trabajo, mi papá, y a veces llegaba ya medio tomadón. Y entonces le daban, ¿cuántas conocieron esas enciclopedias gigantotas? ¿Sí? ¿Alguien tuvo de esas enciclopedias? ¿Sí? Ah, bueno, ahí veo varias manos, ¿sí? Eran unas enciclopedias gigantes, ¿verdad? Grandotas. Y mi papá le decía que le daba ahí las enciclopedias y le decía, lee y apréndetelo. Y entonces él llegaba del trabajo, de donde viniera, y entonces agarraba cualquiera de todas esas enciclopedias y abría un tema. Y entonces, pues, por así decirlo, ¿no? Del espacio exterior. Háblame del espacio exterior. Mi hermano era un niño. Y entonces mi hermano, si no se sabía el tema, mi papá lo golpeaba. Y lo golpeaba y lo golpeaba. Entonces mi hermano se la pasaba leyendo y estudiando y con esas enciclopedias para aprendérselas para que el día que mi papá llegara y abriera una enciclopedia, pues no lo acabara destrozando, ¿verdad? Con tantos golpes. Ahora mi hermano cotorrea y dice algo que le puedo agradecer a mi papá es aprendí a leer mucho, ¿sí? O sea, ya de broma él lo dice. Pero algo lindo que me contó mi mamá, y yo creo que esto es de valientes, es que dice que ella se acercó con mi hermano y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, no te defendí, le tenía miedo a tu papá, no me intimidaba, pero pues quiero decirte que te amo, que eres importante para mí, que la regué, ¿sí? Y, ¿sabes? Esas cosas que hizo mi mamá, ahora mi hermano que había sido tan alejado de años, ¿verdad? A veces ni en su cumpleaños le mandaba un mensajito ni día de la mamá, pues ahora está siendo más cercano, ¿sí? ¿Sabes? Esas palabras, ¿verdad? De poder expresar nuestros sentimientos, y no estoy diciendo de sentimientos de me quejo, tú eres un no sé qué, no, 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 de ponernos en paz, ¿sí? De actuar con valentía y no decir hubiera dicho, ¿verdad? O incluso digo, a lo mejor ya alguien de las que está aquí, ya no le dijiste, te amo o te perdono y ya falleció, ¿no? Tengo una amiga que dice que su papá le llamó y le dijo, oye hija, tengo algo que decirte. Y ella andaba apurada y entonces le dijo, sí, sí, al rato te llamo, papá, al rato te llamo, estoy ocupada, ¿no? Y entonces dice que esa noche su papá fallece y ella no le habló, se le olvidó. Y entonces se quedó con una condenación por años de decir, ¿por qué no le hablé? O sea, ¿qué me quería decir mi papá? Era lo primero que tenía el sentimiento. ¿Qué me quería decir mi papá? Y yo no le permití esas palabras, ¿no? Y tal vez a lo mejor alguien de ustedes haya vivido algo así. Pero tú puedes ahora entregarlo a Dios y decirle, Señor, yo me quedé con esto en mi corazón, ¿verdad? Yo sé que ya esas personas pues ya están con Dios, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos con cosas. Pero qué padre que tenemos a Dios y podemos decirle, Señor, no le dije. Digo, yo sé que ya están en lo eterno, ya están contigo, pero ahora yo te lo digo a ti, ¿no? Como soltar, ¿verdad? Soltar eso, no que los muertos vienen, eso no es real, o sea, la escritura ya nos dice que ellos ya están allá en la eternidad, ¿verdad? Pero lo podemos hacer con un acto de fe, de soltar, de liberar, ¿sí? Pero si todavía viven, ¿verdad? Y lo puedes hacer, hazlo, que tu corazón esté limpio, que no quede el día de mañana, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué no le dije? Y bueno, pues yo tengo ya unos puntos, ¿verdad? No significa que nos acomodemos, ¿verdad? Sino fijar metas y objetivos conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Actúa. No te quedes con, ay, es que lo hubiera hecho, lo hubiera dicho. Lo que puedas hacer, ponlo en oración, ¿no? Ora, clama, ¿verdad? Y fija metas y objetivos. Ya me acordé de otro punto. Hay gente que se arrepentía también
de que no estudió la carrera que quería, de que no estuvo en el equipo de fútbol, ¿verdad? Pero pues todas esas cosas tú tienes que soltarlas. Si las puedes hacer en esta etapa de la vida, pues padrísimo, ¿verdad? Porque dice la escritura, mientras hay vida, bueno, mientras tenemos vida, ¿verdad? No, todo lo que respira alaba al Señor, ¿sí? Entonces, si tú estás respirando, alaba al Señor con todas tus acciones y con todas tus actitudes, ¿sí? Ahora, algo que también un punto que nos ayuda es perdonarnos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos atormentamos por es que si lo dije, es que si no lo hubiera hecho, o es que si lo hubiera hecho? ¿Sabes? Dios te quiere libre, libre, que vivas en su plenitud y que no haya ningún estorbo, ¿verdad? Como el estarme quejando de mí misma, ¿verdad? Lo que les decía, comunicar y no callar, ¿sí? Aprende a comunicar, porque muchas veces, ahora que tengo ya una hija adolescente, que ya va para jovencita, ¿verdad? Algo que le sucede mucho a los adolescentes es que no ubican qué emoción están pasando por ellos, ¿no? Se sienten enojados, tienen ganas de llorar, ¿sí? Pero es, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y a comunicar. Algo que yo le he enseñado a ella es, no te lo guardes, comunica. ¿Por qué te sientes enojada? ¿Por qué te sientes triste? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, trata tú misma de entenderte qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, comunica y no calla, ¿sí? Cuando sea necesario, pues suelta, ¿verdad? Y no retengas, ¿verdad? Y pues el último punto es ser feliz no depende de los demás, ¿sí? Depende de mí. Ser feliz depende de mí. A veces creemos que la felicidad, ¿verdad? Si mi esposo me regala unos chocolates, ¿verdad? O unas rosas, voy a ser súper feliz, ¿no? Esto me va a hacer muy feliz. Si mi suegra no me hace caras feas, entonces voy a ser súper feliz. Yo tengo una suegra súper linda, ¿eh? Ya vi ahí la señora Gloria que hizo, ¿qué? Tengo una suegra súper linda, pero hay suegras que sí se lo merecen y cada vez que llegas, ¿verdad? Te hacen caras. Entonces, a veces pensamos que si las cosas que están a nuestro alrededor nos van a hacer felices, ¿verdad? A veces cosas tan tontas, ¿no? Como el cabello, ¿no? Si lo tengo lacio, ay, no me gustó, entonces ya estoy enojada todo el día porque no me gustó cómo me quedó el cabello, ¿no? O si lo tengo chino, igual estoy enojada porque, ay, estos chinos ya no los puedo peinar, ¿verdad? No, mi felicidad no va a depender, ¿verdad? De los aspectos que están a mi alrededor. Recuerda que la felicidad es algo subjetivo, ¿sí? Todos tenemos problemas, a todos a veces no nos gusta nuestro peinado, a todas a veces no nos gusta cómo nos quedó la ropa, a todas a veces alguien nos va a hacer una mueca, ¿verdad? No necesariamente la suegra, y a veces no va a haber días tan buenos, pero nuestra felicidad depende. Dice la escritura que Cristo lo llena todo en todo. Y nuestra felicidad depende realmente, ¿verdad? De aprender a poner nuestra mirada en Jesús y alinear nuestras vidas y que nazca de nosotros, ¿verdad? Esa gratitud para con el Señor, ¿sí? Esa gratitud. Todas podemos fracasar en algún momento, sí, todas la podemos regar, ¿verdad? Y imagínate si nos dejamos llevar por los aspectos de la que pasan, ¿no? Hay gente que dice, ay, amaneció nublado, ay, no, qué día tan triste, ¿no? Y ya se dejan llevar por un día nublado. Cuando dices, ay, padrísimo, hoy puedo ir a caminar, tal vez, y no me voy a quemar de tanto el sol, no sé, busca, ¿verdad? Ser agradecida. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿sí? Como les dije, el tema es plena. Si alguien me dice, a ver, alguien me dice cómo se llama el tema, a ver si pusieron atención. A ver, Alejandrina, estás diciendo, pero no te escucho. Llenas de la plenitud de Dios. Ok, llenas de la plenitud de Dios. Así es, que nuestra vida
sea plena en Cristo. Que la vida que hoy estás viviendo sea la mejor vida, ¿sí? Que hoy pienses, como les decía, detallitos, ¿no? ¿Qué puedo yo cambiar? Tal vez hay un cajón que te cae gordo porque, no sé, se le rompió la hebilla o porque está desacomodado, pues acomódalo, o sea, trata de ir ordenando tu vida, pero que tu vida sea un aroma para Cristo, que tu vida brille para el Señor, que tu vida, ¿verdad?, sea una gratitud diaria con Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, porque sabemos que el Señor puede sanar, el Señor puede liberar, el Señor puede proveer, y habrá cosas que nos preocupen, pero yo sí te animo a que tu vida, ¿verdad? Que tú no llegues como estas personas que al final de su vida se arrepienten por miles de cosas, que al final, que Dios nos permita, ¿verdad? Que al final de nuestras vidas podamos decir gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque aproveché mi vida. Gracias, Señor, porque fui útil para ti. Gracias, Señor, porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Gracias, Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y mi Dios, ya voy contigo, ¿sí? O sea, he vivido en esa eternidad y ahora te voy a ver cara a cara, a un rostro descubierto, ¿verdad? Como ahorita decía Ali, y aunque no lo crea Ali, yo iba a terminar con ese versículo con el que ella comenzó, que es 2 Corintios 3:18, ¿sí? Entonces vamos a ese versículo. Recuerda, lo mejor de la vida es tu plenitud en Cristo. En Él recibimos aliento, en Él somos fortalecidas, en Él somos animadas. Y 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y 2 Corintios 3, versículo 16 y el 14 dice que el velo solo se quita en Cristo. Y el 16 dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Tal vez haya velos hoy en tu vida. No sabemos qué tipo de velos, ¿verdad? Te están impidiendo ver las cosas como son, ¿sí? Te están impidiendo ver a Cristo, te están impidiendo ser agradecida. Y sabes, el velo se quita con Cristo. Cuando tú permites que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida, Él va a guiar tus pasos y podemos ser transformados a esa gloria para reflejarlo. O sea, me había olvidado algo que iba a hacer, entonces lo voy a hacer rápido, ya con eso ya termino, lo prometo. Este es un vaso, ¿verdad? ¿Sí? Está vacío, miren, no hay nada ahí. Y estamos hablando, ¿verdad?, de ser llenos de la plenitud de Dios o la plenitud de Cristo. Pero en este vaso, ¿sí? Este es otro vaso, aquí tengo los dos. ¿De qué lo vamos a estar llenando? Y con eso quiero que te lo lleves a tu vida, ¿verdad? ¿De qué lo vas a estar llenando? ¿Sí? Voy a bajar un poquito aquí esto para que puedan verlo. Ahí lo ven, ¿no? ¿De qué lo vas a estar llenando? ¿Sí? Puedes estarlo llenando de pecado, de resentimiento, de sentimientos de inferioridad, de pensamientos del pasado, de cosas que agobian tu mente, ¿verdad? De pecado, de lujuria, de lascivia, de chismes, de comparaciones, de temor, de afanes, de desánimo, ¿verdad? Ya tengo aquí otros más, ¿verdad? De desánimo, de desilusión, de depresión, de ansiedad, de temores, ¿verdad? De, híjoles, ¿qué va a ser de mí, no? Y estamos llenando ese vaso de todas esas cosas. Si yo este vaso y esta jarra tiene agua, digamos que es la plenitud de Cristo, si yo lo lleno, ¿verdad? De la plenitud de Cristo, pues voy a estar llena, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Pero si yo trato de llenar ¿verdad? Pues realmente, como ya tiene un volumen, ¿sí? Mira lo que le quité del agua. Realmente es bien poquito, ¿sí? No podemos ser llenas de la plenitud de Cristo si seguimos cargando
con tanta cosa, ¿sí? ¿Cómo podemos ser libres? Dobla tus rodillas delante del Señor. Acepta, ¿verdad? Señor, tengo temores. Señor, vivo en angustia. Señor, estoy preocupada, estoy angustiada, no tengo fuerzas, estoy en pecado, tengo resentimiento, no he perdonado, ¿sí? Y entonces el Señor irá quitando, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿sí? Voy a vaciarlo aquí, ¿verdad? Bueno, ya no se ve, pero nos quita todas esas cargas y esas pesas para podernos llenar y ser plenas. ¿Quieren ser plenas y vivir en esa plenitud? Sí, pues vamos a orar. Ora ahí con todo tu corazón y dile ahí con amado papá, amado Padre, aquí está mi vida. Tú conoces, Señor, mis batallas, tú conoces mis debilidades, tú conoces todo de mí porque no hay nada oculto para ti. Mi Dios, yo quiero tener una buena vida. Que cuando tú voltees a verme, puedas tener esa sonrisa. Sé que no soy perfecta, sé que cometo errores, pero a la medida que busco tu rostro y busco tu gloria, sé que estoy siendo transformada en ti para reflejarte. El día de hoy desecho todo lo que estorba para recibir esa plenitud. Y ahí donde estás, dile si es temor, si es angustia, si son pensamientos que están atacando tu mente, ¿sí? Si es una enfermedad, si es falta de perdón, lo que sea, dile, Señor, yo te entrego mis temores. Ahí dile cualquier cosa que te revela el Espíritu Santo. Yo te entrego. Y el día de hoy te digo, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname. Yo declaro que hoy tú me liberas de toda carga y de todo peso y me haces libre para que esta vida, esas hojas que están escritas en ese libro que está en tus manos, sean buenas. Yo declaro que mi felicidad eres tú, que tú lo llenas todo en mi vida. Tú eres mi gozo, tú eres mi paz, tú eres mi alegría, tú eres mi deseo, tú eres mi anhelo, tú eres todo para mí. Hoy enfoco mi corazón, mis pensamientos, los enfoco a ti para decirte, Señor, aquí estoy. Haz conmigo como quieras. Ayúdame a organizarme en mis tiempos, ayúdame a mejorar hábitos de oración, hábitos de lectura a la palabra, hábitos para aprovechar mejor el tiempo y que mi vida sea fructífera cuando estoy injertada en ti, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a cada una de tus hijas. Yo declaro que la porción que cada una de ellas necesita, tú la das, mi Dios. Tú la das abundantemente, porque tú eres un Dios que da en abundancia. Tú no detienes tu mano, tú la extiendes, Señor, a favor de tus hijas. Y si alguna está batallando en algo, Señor, declaramos cielos abiertos en bendición para que cada una de ellas pueda vivir en la libertad a la cual ha sido llamada. Toda cadena se rompe, toda cadena de amargura, toda cadena de desánimo, de desilusión, de tristeza, de temor, toda cadena que no viene de ti, el día de hoy se rompe. Y yo declaro que tú eres su plenitud, tú eres nuestra plenitud y que tú lo llenas todo en todo. Recuérdale, Señor, cuando vivan momentos, situaciones que la vida nos da, recuerden que tú estás con ellas, Señor, y que nunca, nunca las vas a dejar y nunca las vas a abandonar. Yo las bendigo en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro que sus vidas son fructíferas, que darán fruto en abundancia, que sus raíces están profundas en las aguas de vida, que cuando tienen sed beberán de tus aguas de vida, Señor, que cuando tienen temor sentirán esas alas que las abrazas, Señor, que quebrantarán
quitará todo temor, que cuando hay sentimientos encontrados en sus pensamientos, ellas pueden clamar a ti y decir: yo tengo la mente de Cristo y yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Señor, declaro buenas vidas en cada una de ellas y que tú cumplirás, Señor, ese destino y ese propósito en ti para que sean llenas de la plenitud tuya, de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.